Hola, estamos conversando con Héctor Ñaupari, que es autor de Sentido Liberal. Y Héctor, ¿cuál es tu parte favorita del libro? Bueno, mi parte favorita, como no, es todo aquella conjunto de artículos y de ensayos referidos a la libertad. Los titulé fundamentalmente como Sueño en Libertad, siguiendo un poco el título de los ensayos que compilan los ensayos políticos de Octavio Paz, que tiene el mismo título, Sueño en Libertad. Y es fundamentalmente porque yo intento demostrar, sobre todo en los últimos artículos que compilan este libro al estilo de Mario Vargas Llosa y su colección Contra Viento y Marea, lo referido a temas como Cuba, esta reivindicación que hace la izquierda respecto del Che, o considerar a la libertad de empresa como un derecho humano, entre otros de los títulos que conforman el libro, ¿no? ¿A quién va dirigido el libro? Fundamentalmente a los jóvenes. Yo creo que es un libro, digamos, escrito con la premura del articulista o con, digamos, el grado de conciencia respecto del ensayo, pero está dirigido fundamentalmente a los jóvenes de ahora, ¿no? Que están, obviamente, viviendo en un mundo nuevo, completamente integrado, establecido con redes sociales, pero que al mismo tiempo enfrentan los mismos retos de siempre. Enfrentan los retos del populismo, enfrentan los retos de la incertidumbre, enfrentan los retos del futuro, ¿no? El libro trata de demostrar que nada está dado, es decir, que no creamos que el progreso o todo este conjunto de cosas maravillosas que vemos que las economías de mercado nos proporcionan diaria y cotidianamente a los países que las tienen de manera sensata y razonable, están simplemente para existir por el resto de la vida, que hay que luchar por ellas y hay que finalmente luchar por la libertad, y esa es una tarea permanente. ¿Y quién se ve retado con el libro? Bueno, el libro está hecho fundamentalmente para ayudar a fortalecer las ideas de la libertad y, por supuesto, irritar a aquellos que son los adversarios de ella. Es decir, todos aquellos que creen en los socialismos realmente existentes, los populistas del siglo XXI, los socialistas del siglo XXI. Todos aquellos que nos hacen creer que luego de habernos conducido un siglo XX de pesadilla, de 2 guerras mundiales, de 100 millones de muertos por el comunismo, con muros de Berlín y telones de acero, ahora vienen y tienen la irresponsabilidad olímpica de decirnos que otro mundo es posible, cuando el mundo que nos legaron era un mundo de noches de adrenalina y pesadilla, ¿no? Como yo digo en alguna parte del libro. Así que el libro está hecho también como un alegato contra las izquierdas, ¿no? Que ahora intentan convertirse en la gran reserva moral internacional, ¿no es cierto?, como si no fuesen ellas causantes y directas responsables y fabricantes de miseria y de tragedia en nuestros países, sobre todo en los de América Latina, ¿no? ¿Hay algún ensayo, Héctor, que para ti como escritor, como autor, te haya causado particular desafío? Sí, claro, los que escribí en defensa de Carlos Alberto Montaner, un defensor de la dictadura cubana que vive en La Habana, Luis Allard, lo calificó como terrorista, y entonces yo salí a, digamos, enfrentarlo y decir que, digamos, los verdaderos terroristas se hallaban en la orilla izquierda, digamos, protegidos y prohijados por la dictadura cubana, ¿no? Un segundo ensayo que me causó un particular desafío fueron aquellos que yo escribí sobre el Che, y en realidad sobre lo que escribí sobre Cuba, ¿no? Es decir, motivó una reacción airada de muchísimos defensores del Che, sobre todo en Argentina y en otras partes, ¿no? Bueno, me llenaron de los insultos consabidos, ¿no? De defensor de la gusanería de Miami, cosas parecidas, ¿no? Pero para mí representó en realidad un mérito que aquellos artículos que desnudaban la naturaleza asesina de Ernesto Guevara, o los que buenamente insultaban a nuestro querido amigo Carlos Alberto Montaner, fuesen, digamos, o representasen un desafío particular, ¿no? ¿Alguna vez te has encontrado con una buena defensa de Guevara? No, pues salvo, este es un asesino que aparece en camisetas, como si nosotros tuviéramos, o los jóvenes tuvieran el rostro de Charles Mason en las poleras, ¿no? Entonces, porque está basada fundamentalmente no en un carácter objetivo, ¿no? de establecer un legado de quien ha sido finalmente un inspirador para generaciones, sino fundamentalmente las de un guerrillero que alevosamente asesinó a muchísimas personas sin fórmula de juicio y sin derecho al debido proceso, ¿no? Yo creo que la gran tragedia de nuestros países es que, digamos, la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, que muchos de ellos se enamoraron de este personaje, no
hicieron la tarea de vida y no contribuyeron con sus talentos y sus capacidades, que de hecho las tuvieron, al engrandecimiento de nuestros países, sino al de seguir una ideología y a un personaje absolutamente insensato que solamente trajo sangre y dolor a los países de América Latina. Héctor, cuál es tu argumento favorito por la libertad? Yo creo que fundamentalmente el tema de la libertad tiene que ver con la capacidad creadora. Yo escribo poesía y por lo tanto, al ser un narrador y un escritor y un ensayista, estoy muy ligado al tema creativo. Yo creo que gran parte de la tarea que los liberales debemos hacer es empatar a esos personajes de la cultura y de la creación en general artística, literaria, en fin, todos aquellos que son creadores con los que son los creadores de riqueza y los creadores de todas estas invenciones maravillosas que la economía de mercado y el capitalismo desarrollan y promueven. El capitalismo y la economía de mercado es fundamentalmente un sistema de ideas. El grano de mostaza del capitalismo, para usar una frase de un ensayo que estoy empezando a escribir, tiene que ver esencialmente con la idea creadora. Es decir, la capacidad que tiene el ser humano de crear de recursos o a través de recursos absolutamente escasos, casi imposibles de conseguir, algo que enriquece nuestra vida, las medicinas, la ropa que usamos, los aviones que nos conducen, los automóviles que nos llevan de un lado a otro, esta magnífica explosión de las redes sociales, la posibilidad de tener al mundo a tiempo real con solo un clic, etcétera. Todo eso son inventos de personas cuyo propósito fundamentalmente, por supuesto, además de obtener el beneficio propio, era el de enriquecer y engrandecer a su sociedad. Ambos procesos creativos pertenecen al terreno de las ideas, del mismo modo que la libertad de prensa es también hermana de la libertad empresarial. Ninguna de las dos debería tener frenos ni contrapisas. Debería ser ambas irrestrictas, ambas ejercerse plenamente. Por eso es lo que yo creo que como argumento, el argumento más poderoso de la idea de la libertad está fundamentalmente concentrado en la creatividad humana. La libertad nos engrandece en la medida en que podemos crear cosas maravillosas que antes no existían. Las sociedades que son adversarias de la libertad, que creen en ideas opuestas a la libertad, son sociedades fundamentalmente estancadas. Veamos los casos de Cuba y Corea del Norte. Son sociedades que simplemente se estancaron y que viven del capital espiritual de aquel proceso en el que estaban inmediatamente anterior al cual existen hoy en día, ¿no? La ausencia de libertad produce la ausencia de creatividad y eso genera estancamiento, ruina y quiebra y fundamentalmente el empobrecimiento generalizado, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Héctor, mencionaste que Sentido Liberal está dirigido a los jóvenes y has estado hablando de creatividad en las condiciones actuales de América Latina. ¿Tienes confianza en los jóvenes? Sí, yo tengo muchísima confianza en los jóvenes y sobre todo en que tengan en cuenta que el desarrollo al que ellos aspiran está siempre al alcance de la mano. Hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad, los seres humanos, los jóvenes, por supuesto, entre ellos, las jóvenes mujeres, los jóvenes hombres, disponen de un conjunto de herramientas para poder mejorar su subsistencia, mejorar su situación presente y prosperar. Tienen que entender que esa es una tarea permanente, que esa es una tarea que no se agota, lamentablemente, y por eso tienen que buscar aquello donde sus talentos sean más desarrollados, hacer finalmente lo que más les gusta, buscar las posibilidades y oportunidades que les ofrece un mundo que requiere fundamentalmente de innovadores, que requiere de emprendedores individuales en el terreno cultural, en el terreno empresarial, en cada actividad que la vida puede finalmente ofrecernos. La vida es un reto permanente, por eso es que la condición para responder ese reto es el de la libertad. Libertad y responsabilidad, como bien sabemos los liberales, van de la mano. Ser dueños de nuestros propios destinos significa que nosotros tenemos la responsabilidad de moldearlos, como quien hace una escultura o hace como el alfarero hace una taza o como el escritor escribe un libro y se enfrenta a la primera página en blanco. Es una tarea también estimulante y llena de aventuras. Por eso es que yo siempre recomiendo que los jóvenes entiendan que la libertad
descansa en ellos, en el desarrollo de sus capacidades, en la búsqueda de sus mejores oportunidades y en el aprovechamiento de todos y cada uno de sus talentos. Héctor Ñaupari, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias. Muchas gracias.